Entonces, les comentaba, ¿verdad? Que si tienen tres cargas, entonces, por ejemplo, y quieren la fuerza sobre una de ellas, entonces va a ser la suma de las fuerzas entre la 1 y la 2 y entre la 1 y la 3, pero no se incluye el término de la 1 con ella misma, porque no se permite la interacción de una carga con ella misma, eso no está permitido. Entonces solo son con las otras restantes. O sea que realmente aquí en esta suma va, si la fuerza es sobre la carga 0, son todas las cargas menos la carga 0. O sea que esta sería la carga, la fuerza neta sobre la carga 0 nada más, sobre la carga 0. Sobre la carga 0 nada más. No sería la fuerza neta sobre otra carga, sino que sobre la carga 0, porque no estamos incluyendo la suma de la 0 con ella misma, solamente de las otras restantes. Eso es importante. Bueno, el concepto de fuerza es importante si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, situaciones como la naturaleza de la interacción, o sea, específicamente, digamos, la dinámica. Sin embargo, el concepto de campo va más allá que eso. El concepto de campo eléctrico, que es el que vamos a entrar a ver a nosotros, nos permite ir y establecer sistemas de ecuaciones diferenciales que son más fáciles de resolver y entonces resolver el problema de manera más simple que estar trabajando solo con fuerzas. El concepto de campo es general. Y el concepto de campo eléctrico consiste en que nosotros vamos a prescindir de la causa de la fuerza y nos vamos a ir a estudiar únicamente la consecuencia. Es decir, si yo tengo una carga que está produciendo un campo eléctrico, esa carga produce una propiedad en todo el espacio. Produce una propiedad en todo el espacio que está definida ahí. De tal forma que si ustedes ponen una carga de prueba en un punto del espacio, esa carga de prueba va a experimentar una fuerza debido al campo que está produciendo la otra carga. O sea, el campo eléctrico existe independientemente de que haya una segunda carga que lo detecte. El campo eléctrico es nada más la manifestación de la carga que está causando la perturbación en el espacio. Entonces, en ese sentido, el campo eléctrico es únicamente, no es más que una manifestación, una propiedad del espacio, que existe ahí debido a que hay algunas cargas que lo están produciendo y que si yo pongo en un punto del espacio, coloco una carga de prueba, esta carga de prueba va a experimentar una fuerza y por ende una aceleración, una velocidad, etc. Entonces, si yo tengo, entonces la relación que define el campo eléctrico es que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Esta es la carga de prueba. El campo eléctrico lo produjo alguien que no sabemos quién es. Puede ser una carga puntual, pueden ser dos cargas puntuales, puede ser hasta una distribución de cargas inclusive. Realmente esta definición es un poco más rigurosa porque pedimos que esta carga de prueba sea bien chiquita para que así el campo eléctrico quede definido como una función puntual, ¿verdad? Entonces, realmente lo que se le acostumbra a poner aquí es un límite a esta expresión, un límite cuando Q, cuando la carga de prueba tiende a 0. O sea, siempre lo establecemos rigurosamente así, aunque uno, digamos, a la hora de hacer los cálculos ya sobreentiende que esa carga de prueba es una carga puntual y no hay necesidad de poner ese límite ahí cuando va a hacer los cálculos. Las unidades entonces de campo eléctrico van a ser entonces Newton sobre Coulomb, porque la fuerza se da en Newton y la carga se da en coulombs. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una carga Q, que es la que está causando el campo, entonces el campo eléctrico, debido a esa carga puntual Q, que es la que está causando el campo, va a ser la constante dieléctrica por Q entre R cuadrado dirección de R. Fíjense bien que es importante esta definición, porque si la carga Q que está produciendo el campo, entonces acá es positiva, el campo eléctrico siempre va alejándose de la carga positiva. O sea que si estamos a una distancia R acá, por ejemplo, en este punto, el campo eléctrico va a ser KEQ entre R cuadrado.
independientemente de que haya una carga de prueba ahí. Si ustedes ponen una carga Q sub 0 acá, esa carga Q sub 0 entonces va a experimentar una fuerza. ¿Cuál va a ser la fuerza? Pues multiplican aquí por Q sub 0, o sea, van a encontrar la fuerza. O multiplican aquí por Q sub 0 el campo y van a encontrar la fuerza sobre esa carga Q sub 0 de prueba que está ahí. O sea que si yo quito la carga de prueba Q sub 0, el campo sigue existiendo y vale KE QR cuadrado por R unitario. Pero entonces la carga de prueba lo que hace es que detecta el campo y por lo tanto experimenta una fuerza. Es importante eso que les digo, ¿eh? Si la carga fuente, o sea, la que está produciendo el campo es positivo, el campo va en dirección alejándose de la carga, o sea, en dirección de más R. Por eso se define aquí como más R. Miren, si Q es positiva, entonces va en dirección de más R. Ahora, ¿qué les dice la fórmula si la carga fuente es negativa? Si la carga fuente es negativa, aquí aparece un signo menos. Por lo tanto, va en dirección de menos R. Entonces, acá tenemos la carga negativa y miren que el campo eléctrico sobre una carga de prueba va en dirección de menos R, va en sentido contrario a R unitario, va acercándose hacia la carga negativa, o sea, hacia la carga negativa. Entonces, las cargas positivas producen líneas de campo que se alejan de las cargas positivas y las cargas negativas producen líneas de campo que convergen en las cargas negativas. Por eso a las cargas positivas se les llama fuentes, porque emergen líneas de campo de ellas. Y a las cargas negativas se les llama sumideros, porque llegan cargas, absorben las cargas, las líneas de campo hacia ellas. Observen acá que, entonces, si yo tengo aquí este campo así, si la carga es positiva, la fuerza va a ser en dirección del campo, o sea, alejándose, tal como predice la ley de Coulomb. Si la fuerza es negativa, entonces, si la carga es negativa, la fuerza va a ser contraria al campo, o sea, va a ser alejándose, acercándose a la carga positiva. Si yo pongo acá una carga positiva, la carga positiva, entonces, la fuerza va a ir siempre en el sentido del campo, o sea, acercándose a la carga negativa, tal como predice la ley de Coulomb. En cambio, si la carga fuera negativa, entonces la fuerza sería contraria al campo, o sea, iría alejándose, tal como predice la ley de Coulomb, que cargas opuestas de signos iguales se repelen. En resumen, entonces, las cargas positivas tienden a ser aceleradas en sentido del campo eléctrico y las cargas negativas tienden a ser aceleradas en sentido contrario al campo eléctrico. O sea, si yo pongo una carga positiva en un campo eléctrico, la fuerza va a ser en el mismo sentido que el campo. Si yo pongo una carga negativa en un campo eléctrico, la fuerza sobre esa carga va a ser en sentido contrario al campo. Quiero que eso les quede bien claro. Voy a pararme aquí un segundo, como tengo participantes, por si quieren reflexionar o preguntar algo al respecto. Bien, voy a continuar. Como les digo, el campo eléctrico es una propiedad del espacio, no solamente existe en un punto, existen muchos puntos del espacio. Por ejemplo, una carga negativa genera una situación como esta. Una carga, perdón, positiva genera una situación como la de la izquierda. Y una carga negativa genera una situación como la de la derecha, con las líneas entrando. A estas se las llama líneas de campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico. Entonces, las líneas de campo eléctrico para la carga negativa positiva, van como un erizo, saliendo hacia afuera, como un cuerpo espín, con las espinas para afuera. En cambio, las cargas negativas generan líneas de campo que van hacia adentro, hacia él. Esto es como que si fuera un flujo, porque hablamos de líneas que atraviesan superficies. Ya vamos a ver después el concepto de flujo relacionado con esto. Entonces, una forma de describir el campo es dando esas líneas.
Entonces, cada configuración de carga tiene su propia configuración de líneas. Si ustedes tienen una carga puntual, estas son las de una carga puntual. Si tienen un dipolo, el dipolo tiene su propia configuración de líneas. Si tienen, por ejemplo, una esfera, un cilindro, tiene su propia configuración de líneas de campo. Las líneas de campo lo que dan es la dirección del campo y la magnitud en cada punto. Si hay muchas líneas agrupadas, significa que el campo eléctrico es más intenso que en las regiones donde hay menos líneas agrupadas. Entonces, siempre las líneas de carga, las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas hacia el infinito o hacia las cargas negativas. ¿Verdad? Entonces, eso es el punto, ¿verdad? Que convergen en cargas negativas y salen de cargas positivas. De forma similar al caso de la fuerza, también se aplica el principio de superposición. O sea, ustedes pueden tener una serie de cargas, n cargas, que son fuente y que van a producir un campo eléctrico. Esas cargas, quiero preguntar, ¿están viendo la pantalla correctamente? ¿Hola? Sí, sí, la estamos viendo bien. Ok. Entonces ustedes tienen n cargas que son fuentes. Todas van a producir campo. ¿Cómo se calcula el campo de todas esas cargas? Entonces, simple y sencillamente lo que se hace es que se suma los campos individuales, pero se suman vectorialmente. Nosotros vamos a ver un ejemplo en la próxima clase cómo se hace esto. Se suman vectorialmente, no como números, porque son vectores al igual que las fuerzas. Entonces aquí tengo una fórmula que me dice cuál es el campo neto producido por n cargas puntuales. Esta suma se extiende desde 1 hasta n. La constante dieléctrica sale para afuera. Aquí tengo la suma con QI y RI cuadrado. RI cuadrado, R es la distancia que hay de la carga al punto en el cual yo estoy calculando el campo. Si por ejemplo yo tengo la carga, aquí está mejor, aquí está la figura. Por lo menos con dos cargas. Aquí está la figura. Aquí está la figura. Aquí está la figura. Si ustedes tienen, por ejemplo, una carga Q1, el campo debido a la carga Q1, miren cómo es, alejándose de Q1. Entonces el E1 viene acá, miren, aquí donde estoy marcando viene el E1, alejándose de Q1. ¿Cuál es el campo debido a Q2 en el punto P? Entonces es hacia Q2 porque Q2 es negativa. O sea, es aquí. Entonces ahí tenemos dos vectores, E1 y E2. ¿Cuál es el campo total en P? Pues es este vector E que está acá, que es la suma vectorial de E1 y E2. Si ustedes tuvieran 3, 4, 5 cargas más, aquí tuvieran E sub 3, E sub 4, E sub 5 en P, y tendrían un montón de vectores que serían sumados vectorialmente para dar el campo total. Me quedo aquí un momento para que reflexionen. Y voy a continuar entonces. Las cargas pueden estar distribuidas también de manera continua, no necesariamente de manera discreta. De manera continua significa que, fíjense bien, en la realidad las cargas son puntuales, porque lo que tengo están cuantizadas, porque las cargas son debidas a los electrones y protones. Y si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, una piedra, una esfera, y yo la tengo cargada, lo que tengo es un montón de electrones y de protones ahí. Y el exceso de unos o de otros va a ser lo que me va a dar la carga. Pero lo que ocurre es que si la carga es muy grande, se puede pensar que está distribuida de manera continua sobre cuerpos, o sea, sobre líneas, sobre superficies o sobre volúmenes. Y entonces se puede hablar en esa abstracción de distribuciones continuas de carga. Entonces existen distribuciones continuas de carga dependiendo si
dependiendo si lo que tenemos es una línea, superficie o un volumen. Entonces, por ejemplo, si tenemos una línea, o sea, si tenemos la carga distribuida en una línea, lo que tenemos es carga por unidad de longitud. Y a esa densidad se le llama densidad lineal. Si lo que tenemos es una superficie, se le llama sigma. A la lineal se le llama lambda. Esta sigma, a veces aquí van a aparecer las cantidades mezcladas con otros conceptos. Hay que saber el contexto en el cual están hablando uno. Después va a aparecer la conductividad eléctrica con la misma letra, sigma. Pero en este contexto estamos hablando de densidad superficial de carga, que es la carga por unidad de área. Es la carga por unidad de área. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la sigma, densidad de carga superficial. Y tenemos la Rho, que también, dicho sea de paso, la letra se usa para la resistividad eléctrica. Entonces, no se vayan a confundir. En este contexto, Rho es una densidad de carga volumétrica y es la carga por unidad de volumen. Otra cosa que quiero recalcar es que estas expresiones son cuando lo que tenemos es distribuciones uniformes. O sea, ustedes dicen que una densidad es la cantidad entre el volumen, o sea, por ejemplo, la masa, ¿verdad? Dicen es la masa entre la longitud, la masa entre el área o la masa entre el volumen. Pero eso es cuando las son uniformes, que están uniformemente distribuidas. Si no es así, lo que ustedes deben de poner son diferenciales. No sé si eso está puesto adelante para aclarárselos. Ahí está, sí. ¿Verdad? Ahí está puesto en términos de diferenciales. Ya vamos a ver después eso, ¿verdad? Entonces, eso queda claro, ¿verdad? De que van a poner Q entre L, Q entre A o Q entre B si están hablando de cargas uniformemente distribuidas únicamente. En otra forma, no. Las dimensionales, pues, de cada una de estas van a ser Coulomb por metros, Coulomb por metro cuadrado y Coulomb por metro cúbico, respectivamente. Ok, entonces en ese sentido, cuando tenemos una distribución de cargas, ya no tenemos cargas continuas. Lo que tenemos es cargas discretas, 5 cargas, 6 cargas. No, lo que tenemos es un cuerpo cargado de manera continua. Entonces, en ese sentido, ya no vamos a usar una suma, sino que una integral. Ya no vamos a poner aquí una carga puntual, sino que vamos a poner un diferencial de carga. Y el principio de superposición se escribe de esta manera. Ya el R es un vector unitario que es una función, porque va a depender de la diferencial de carga que yo esté tomando en la distribución. Vamos a hacer un ejemplo también con una distribución continua de cómo funciona eso. El diferencial, pues, depende de cómo se distribuye la carga, si se distribuye en un volumen, en una área o en una superficie, ¿verdad? Es lo que les comentaba yo, ¿verdad? Si, por ejemplo, es en un volumen, pues el diferencial de Q va a ser Rho por dB. Y si la Rho es uniforme, sale del integral. Va a ser, este es para un volumen, ¿verdad? O va a ser sigma por dDA para una superficie. Si la sigma es uniforme, va a salir de la superficie, porque simplemente es Q entre el área. O va a ser lambda por DL si se trata de una distribución lineal. ¿Verdad? Entonces ese es el punto. Eso entonces es esencialmente la teoría de esto, ¿verdad? Yo pienso el día de mañana hacer problemas de aplicación a distribuciones continuas y a distribuciones discretas. Si tienen alguna pregunta, todavía tenemos un par de minutos ahí con el tiempo del Zoom para preguntar. Ok, no voy a tomar en cuenta la lista de ahorita porque no es culpa de ustedes de que se haya ido el internet, ¿verdad? Entonces el día de hoy no cuenta la asistencia. Pues a los que llegaron, gracias por su atención ahorita. Igual a los otros, si no pudieron llegar, pues están excusados. Voy a poner al rato la presentación en la plataforma. Van a aparecer como 3 videos porque hay 2 videitos cortos ahí por las interrupciones con el internet.
Agradezco mucho su presencia y que tengan buen provecho y pasen una feliz tarde. Gracias, igual. Bueno, Muchas gracias, Liz. a ustedes. Gracias, Liz. Hasta luego.